todos, la clase pasada comenzamos a hablar sobre el tema de los límites de una función. Entonces hoy veremos y continuidad. Entonces hoy comenzaremos a ver el tema de derivadas parciales utilizando fórmulas de derivación. Entonces, para hablar acerca de la continuidad, pues nada más tendremos que recurrir a nuestra gráfica que vimos en la clase pasada. Cuando hablamos de de continuidad, pues lo que decimos es que dada la función, una función y su gráfica, decíamos que podemos analizar esta función desde distintos puntos de vista, ya sea en la dirección, valores de X y de Y en dirección de X y de Y. Ya hablábamos también de que podríamos analizar esta gráfica, la gráfica de la función, que es una superficie, desde distintas direcciones, ¿verdad? Cualquiera, incluida X y Y, es decir, podríamos analizar esta función que se acerca a este punto desde cualquier dirección en el espacio tridimensional. Y la otra es que no solamente se ve desde el punto de vista de las rectas, sino además desde curvas que se aproximaban. Ya hacíamos el ejemplo de que si este es el Ajusco, por ejemplo, en la gráfica del Ajusco, la parte más alta del Ajusco, y ustedes están en cualquier punto de la ciudad, ustedes pueden llegar al punto P, que suponíamos era Ciudad Universitaria, o la parte más alta del Ajusco, y ustedes desde cualquier punto de la ciudad, ustedes pueden llegar, y no llegan en línea recta, sino utilizando curvas, curvas para llegar a este punto. Entonces, nosotros solo utilizamos de todas esas distintas formas de llegar a este punto P, solo utilizamos la primera, que es utilizando únicamente la dirección de X y la dirección de Y. Entonces, esa es una de las primeras formas que abordamos el llegar a ese punto. La otra es que, aprovechando este gráfico para explicar la parte de el tema de continuidad y de límite, pues entonces, cuando sobre esta superficie no hay ningún espacio abierto, ningún agujerito, entonces quiere decir que nuestra curva, nuestra gráfica, es continua en todo su dominio. En todo su dominio o en un cierto intervalo es continua. Es decir, ¿qué quiere decir continua? Pues que puedo calcular el valor de la función, ¿verdad? En cualquier punto. No va a haber un punto en el que yo no haya podido calcular el valor de la función. Entonces, eso quiere decir que todos los puntos se conectan entre sí, y es por eso que se puede graficar, ¿sí?, la superficie de la función. Si hubiera algún puntito en el que yo no pudiera unir, querría decir que el trazo, ya sea en dirección de X o en dirección de Y, no se puede graficar, y en cualquiera de las direcciones tampoco se puede obtener ninguno de ese punto en particular, cuando hay algún punto inconexo que no está conectado con los demás puntos, quería decir que la función no es continua en ese punto. Lo otro que tendríamos que recordar es que si nosotros damos un valor particular para X, ¿sí?, solamente para X damos un valor particular, entonces sobre ese valor particular de X nosotros podemos trazar un plano que va a ser paralelo al eje Y. ¿Qué querría decir eso? Que en este caso X es constante, aquí X es constante, y los valores de Y son los que cambian. Recordar que Y viene desde menos infinito a infinito, y entonces a cada Y pues le corresponde la misma X, y aquí se ve tan claro, ¿verdad? Entonces, para los valores de X, aquí están, y aquí están nuestros pares ordenados. Entonces, esto querría decir que tienen aquí la misma abscisa y la distinta ordenada, que es esta Y.
Entonces, si nosotros elegimos un punto particular, sí, un par ordenado cualquiera que pase sobre esta recta, lo elegimos y sobre esa recta además trazamos un plano paralelo al eje Y, pues entonces nosotros recordar que podemos cortar la superficie. En este caso con un plano que va a ser paralelo al eje Z y Y. Entonces, este plano va a cortar a la superficie y entonces lo que se va a dibujar, pues aquí es una curva, es la curva justamente que va en dirección de Y. Todas estas curvas que estoy señalando en este momento, pues son curvas en dirección de Y. Las curvas contrarias, estas curvas, pues son curvas en dirección de X. Recordad que solo estamos en este caso, que vamos a analizar nuestra función de curvas en dirección de X y curvas en dirección de Y. Ahora, sobre esta curva es que nosotros vamos a poder trazar rectas paralelas. Y ya sabíamos, la clase pasada hablábamos acerca de las rectas. Decíamos que las rectas tienen características muy particulares y son y muy interesantes de analizar el semestre pasado. Las características principales de una recta, pues decíamos que la ecuación de una recta, en la ecuación de la recta podíamos identificar en su punto pendiente ordenado al origen, podíamos identificar claramente su pendiente. La información que nos daba su pendiente, pues es si la recta era positiva, pues entonces nos indicaba que su pendiente, que era una recta creciente, y si su pendiente era negativa, pues nos indicaba que la recta estaba decreciendo. Si el valor de la recta era pequeñito, pues entonces decíamos que ese incremento, la pendiente nos daba el incremento de la recta era era marginal, y si la pendiente era grande, el valor de la pendiente era grande, pues entonces el incremento era mayor, ¿sí? Era más grande. Entonces, esa información nos lo daba nuestra ecuación de la recta. Ahora, entonces, ¿qué es lo que nos da? Ya sabemos que si existe el valor de la función y el límite también existe, pues entonces decimos que la función era continua, ¿verdad? Si el valor del límite era igual al valor de la función, pues entonces decíamos que nuestra función z es continua en ese punto que nosotros hayamos elegido. Entonces eran requisitos necesarios y suficientes para decir que nuestra función es continua en un cierto punto en la dirección de X y en la dirección de Y, y además, pues si en su gráfica no aparece ningún punto en el que la función no sea continua, pues entonces nuestra función era continua en todo su dominio. Entonces, pues de igual forma, utilizaremos este gráfico para describir lo que utilizamos para las derivadas parciales. En este gráfico, lo que yo he dicho es que el valor de Y, nuestros valores de Y, son distintos en cada punto que pasa por esta línea recta, ¿sí? Sobre esta línea recta, todos los puntos, los valores de Y son distintos y el de X es el mismo, ¿sí? Entonces, ya habiendo trazado este plano, habiendo cortado la superficie y habiendo plasmado sobre ese plano esta curva, nosotros podríamos trazar estas rectas. Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar la derivada parcial? Pues justamente la derivada parcial con respecto a Y, que es la que está cambiando, manteniendo fijo el valor de X, aquí es a lo que queremos llegar. Cuando hablamos de derivadas parciales, lo que hacemos es analizar la función. Vamos a analizar nuestra función, que es esta. Vamos a analizarla, aún sin conocer su gráfico. Vamos a analizar la función haciendo variar los valores de X. X va a variar
digo X, Y va a variar, ¿sí? Y voy a mantener fijo el valor de X. Entonces, haciendo eso, pues ya vi que voy a cortar la superficie con un plano y lo que se va a dibujar es una curva. Entonces, esta curva, en un punto particular, yo entonces voy a analizar mi función Z, ayudado justamente con esta curva que se intersecta con el plano, con el plano paralelo al eje ZY. Entonces, eso es lo que voy a analizar. Para eso me va a ayudar la derivada parcial. Para analizar funciones, ¿sí? Para analizar funciones, cuando una de las variables cambia, ya sea que aumenta o disminuye, y mantengo a la otra fija. Y entonces, de una función que depende de dos variables independientes, ahora entonces yo concentro mi atención en esta curva que me va a ayudar a analizar esta función, a estudiarla, ¿sí? Solamente analizando una parte de mi superficie, con eso me va a bastar para utilizar rectas paralelas, ¿sí? Las rectas que van a ser tangencia en puntos distintos. Como yo ya sé que las rectas, en este caso, la pendiente de esta recta, pues es decreciente, ¿verdad? Entonces, con eso yo estoy diciendo que mi función Z está decreciendo cuando Y varía y mantengo la X constante. Entonces, eso es lo que me está indicando la derivada parcial. Me está diciendo que, dado que la pendiente de la recta tangente al gráfico que es una superficie, ¿sí? En un punto determinado está decreciendo. Entonces, si yo pudiera graficar, graficar otro punto sobre la misma recta, entonces yo también podría decir, bueno, ¿qué pasa en este otro punto con mi función? Entonces, en este otro punto, donde acabo de trazar la recta amarilla, en otro punto de tangencia, nuevamente podría calcular la derivada parcial de la función Z con respecto a Y, manteniendo, eso quiere decir que estoy manteniendo fijo el valor de X, y entonces acá esta recta tangente lo que va a hacer es pues indicarme que tiene pendiente positiva, y entonces en un punto particular nuevamente yo estoy diciendo que mi función Z es creciente. Entonces, cuando yo hice variar Y, manteniendo X fija, pues entonces lo que me está diciendo es que la función Z está creciendo. Y eso es lo que me indica. Entonces, imagínense a la función derivada, pues entonces la función derivada va a analizar toda la función y yo voy a poder trazar infinitas curvas, ¿verdad? En dirección de Y, en distintos puntos. Entonces, ¿qué es lo que hace la derivada parcial? Pues lo que me va a indicar son las rectas tangentes a la superficie en puntos determinados. Y de esta forma yo voy a poder analizar mi función solamente con la derivada parcial. La derivada parcial yo la puedo utilizar en cualquiera de estas curvas. Aquí hay entre la primera curva o esta que aparece aquí, entre esta primera y la siguiente, pues hay una infinidad de valores, ¿verdad? Entonces aquí hay infinitas curvas que son las que hacen el trazo, completan el trazo de la superficie. De todas esas curvas, yo solamente cuando utilizo el valor de la derivada, pues solamente utilizo una de esas curvas y un punto en particular. Entonces, para eso es para lo que me va a servir la función derivada. ¿Alguna pregunta o comentario, compañeros? ¿Alguien? ¿No tienen comentarios? No, ninguno.
Todo está Entonces, claro, profesora. Gracias. Entonces, pues vamos a nada más aquí a terminar. Ahora entonces, dado que estamos hablando de la función derivada, ya habíamos hablado previamente de cómo es que nosotros trazábamos planos, eso ya lo habíamos visto en las clases pasadas, entonces vamos a ver qué es lo otro que debemos de entender. Ay, no, volví a presentar la misma, esperen un momentito. Bien, entonces, Profesora, creo que se le cortó el audio. Sí, parece que se le fue el sonido a la profesora. Vamos a darle unos momentos. ¿Alguien tiene alguna duda sobre los límites? Retomando lo que vimos en la clase pasada, nosotros empezamos a hacer operaciones con las funciones f de x más h, y menos f de x, y entre h. Y también hicimos f de x, y más h menos f de x, y entre h. Esas dos operaciones en particular, porque son las que nos van a llevar hacia la derivada parcial, o las derivadas parciales, que son las que vamos a ver ahorita. Vemos al final los límites que aplicamos, y de hecho encontramos la derivada parcial tanto de x como para y. Estoy revisando los apuntes, perdón. Encontramos las derivadas parciales, encontramos y después pasamos con continuidad, discontinuidad. Eso es importante, chavos. Bueno, que lo podemos tocar ahorita. Nosotros, pregunta para todos. Yo quiero que me conteste. Creo que ya está regresando la profesora. Pregunta para todos. ¿Cómo sé yo si una función es continua o discontinua? A ver, empezamos con Aldo. ¿Cómo sé yo si una función es continua o discontinua? Perdón, profesor, se trabó el micrófono. ¿Me estaba hablando a mí? Sí. Ok. Ok, ¿quién soy bueno, yo? Otra pregunta. Claro. Por lo que yo he observado ahora, sí, cuando nosotros lo graficamos dentro de un plano cartesiano y trazáramos una recta, pues esta se ve interrumpida. Ahí estaríamos hablando de una función discontinua. Ok, ¿de qué otra forma, Carlos, podemos ver nosotros esa discontinuidad? Lo vimos un poco antes. ¿De qué otra forma, aparte de en el plano cartesiano y de las gráficas? Carlos Bautista. Sí, sí, en el gráfico hay también como un salto, o sea, como que se corta. Ok, es lo mismo exactamente que acaba de decir Aldo. Vámonos un poquito antes, lo vimos un poco antes. ¿Cómo sabemos nosotros si una función es continua o discontinua? César. ¿Sacando qué, César? Alarcón. Sí, aquí estoy. La manera que podemos saber si es discontinua es si sus números se pueden multiplicar, se pueden sumar y si se pueden dividir, siempre y ¿Y cuando eso no cómo sea lo sacamos, César? reemplazando valores. Ok, pero imagínate empezar a darle todos esos valores, lo sacamos de una forma más directa o más general. ¿Recuerdas, Damián García? ¿Cómo lo sacamos? Fue
un poco antes, clases antes. El dominio, sí, bien, exactamente, Miguel Ángel Hernández. La forma de saber si la función era continua o discontinua era sacando el dominio. Y entonces, Damián, había dominios que no había ningún problema, y eso dijimos que era en las polinomios. En las funciones polinómicas, dijimos, ahí no pasa nada, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque el dominio van a ser todos los reales. Pero ¿en qué casos sí había problemas, Damián? ¿Damián García? Profe, se me está trabando mucho el audio y casi no estoy entendiendo lo que están diciendo. Ok. A ver, Diego, Javier, Paona. Diego, Diego, Profesor, yo tengo una duda. dígame. Aparte de poder saber si una función es continua con sacando su dominio, también es si se cumple pues la igualdad de que si sustituimos x con 0 y y con 0 en la ecuación, pues nos debe de dar igual al límite de x y y cuando tiende a 0 y y a 0, ¿no? Ok. También cuando se cumple eso, eso significa que es continua, ¿no? Sí, de hecho nosotros vimos que en el caso, bueno, lo vimos el semestre pasado, pero lo retomamos hoy. En el caso de la continuidad, y nosotros íbamos a encontrar, y para encontrar los dominios y la continuidad, íbamos a encontrar 4 casos muy particulares. El primer caso son de las funciones polinómicas o de los polinomios. ¿Qué pasa con los polinomios? ¿Tienen alguna restricción, Miguel Durán? No, no tiene ninguna restricción. No tiene ninguna restricción. Sus dominios son todos los reales. Y para nuestro caso, que son ya en multivariado o varias variables, dijimos que era o en R2, en R3, y así podría ser, ¿no? ¿En qué casos sí hay restricción? ¿Quién me puede decir? ¿En qué casos sí hay restricción? Y va directo para Luis Gerardo. Ya dijimos que los polinomios no hay restricción. ¿En qué casos sí hay restricción, Luis Gerardo? Por ejemplo, ¿cómo se llama? En una... Ay, se me fue el nombre de la función, pero cuando es 1 sobre x, x no En puede un ser... cociente. Ajá. Un cociente. Y todos los cocientes que nos podamos imaginar, es decir, todas las divisiones, van a tener restricción. ¿Por qué? A ver, vamos, déjenme ver, porque tenemos muchas más gentes acá para irles preguntando a todos. Me voy ahora con los de abajo. ¿Por qué, Gañas Sandoval? Gañas ¿Cuál era la pregunta? Sandoval. Sí, ya nos acaba de decir Luis Gerardo que los problemas empiezan cuando hay un cociente. Ahí ya hay restricción, ya el dominio ya no son todos los reales. ¿Por qué? Cristian. Porque Ah, ok, ayúdale, Leonardo Valverde. Bueno, en los cocientes el denominador no puede ser 0 porque el resultado es Exacto, indefinido. exacto. El denominador, es decir, la parte de abajo, no puede ser 0. ¿Sí? Entonces, ese es nuestro primer caso que encontramos nosotros con restricción. Los polinomios no había ningún problema. Si había un cociente, ya encontramos un problema. El denominador no puede ser 0. ¿Por qué? Porque la división entre 0 no está definida. Entonces, ahí ya nosotros nos den una función, nos digan, esta función es continua o discontinua, lo primero que hacemos es analizar. Si es un polinomio, es continua, no tiene ningún valor que no se pueda evaluar. Pero si es un cociente, ahí ya nos detenemos y decimos, chin, a ver, veo el denominador, entonces digo, ¿en qué valores
la función ya no va a ser continua. Y nos daba Luis Gerardo el ejemplo de 1 sobre X. Este es muy clásico y muy rápido. Sergio Riverol, no, Santiago Riverol, dígame a qué valores de esa función 1 sobre X la función no está definida. Santiago, si estás ahí. Ahí está. No puedo activar el micrófono. No importa, escríbamelo. ¿Y sabes o no? Si no, para seguir preguntándole. Otro. Santiago está escribiendo y espero que sí me dé la respuesta. Si no, me la va a dar Sandoval Arriaga. Sandoval. Sí, profe, ¿me podría repetir la pregunta? Es que está cortando un poco. Sí. Sí, tenemos problemas de conectividad. Vean, ya votó a la Sí. maestra ahorita no puede. Entonces, lo que podamos, vamos a ir retomando y repasando esto. Decíamos que la función que nos había dado Luis Gerardo, 1 sobre X. Decíamos que esa función en particular, ¿a qué valor no está definida? Cuando X vale 0, ¿no? Exacto. Ahora yo te la cambio y te digo Ajá. 1 sobre X más Y. ¿Para qué valor la función no está definida? Cuando X es igual a Y. Cuando X es igual a Y. ¿X es igual a Y? Si yo pongo 1 y 1, son 2. Porque a X igual a 1, Y igual a 1. ¿X 1 más más Y, 1. dijo? ¿O cómo? Es que sí se Sí. está cortando. La función es 1 sobre X más Y. X más Y. O sea, cuando es el número, pero el otro es negativo. O sea, ¿Cómo lo sacamos eso, Eric? Es bien fácil. Agarramos el denominador, ¿sí? Agarramos el denominador, lo escribimos aparte, ¿sí? Lo escribimos aparte. ¿Qué escribimos aparte? Escribimos aparte X más Y. Y eso lo igualamos a 0. Gracias, Diego. Diego lo está haciendo en el chat. Diego Gaona. X más Y igual a 0. No nos quedamos hasta allí. Entonces, despejamos nosotros cualquiera de los dos valores, ya sea X o a Y. Despéjatelo a cualquiera de los dos. ¿Cómo te queda? X igual a. X igual a qué, Rick. Hola, no sé en qué ya regresaste. momento me desconecté. Sí. Votó, sí. Sí, yo hablé desde hace rato y cuando les pregunto y quiero hacer que participen, me doy cuenta de que no está. Tú eras la que no estabas conectada, así es. Nosotros ya estuvimos aquí ese ratito, estuvimos recordando lo de los dominios, para irnos con lo de continuidad. Ya repasamos lo de los polinomios, estábamos con el cociente y ahorita estábamos viendo cuando el cociente no era continuo, ¿verdad? Sí. Creo que sigue el problema. ¿Me escuchan los demás, Eric? Bueno, cualquiera, ¿me escucha? Sí, se Ok. escucha. Sí, la escuchamos. La profesora creo que... Ok, Ya, te vas y vienes. o sea, bueno, Sí, esta conectividad está terrible. Sí es. Bueno. Pero Les lo bueno estaba es que ya la hablando de nos las derivadas parciales. Hice una alusión a lo que eran las derivadas, la notación y la interpretación geométrica de la derivada parcial. Estaba utilizando un gráfico para decir qué es lo que ocurre cuando nuestra variable X aumenta o disminuye manteniendo los valores de Y fijos. Entonces, haciendo variar a X y manteniendo los valores de Y, pues entonces yo puedo trazar un plano sobre la recta, haciendo variar esta recta que hace que los valores de X cambien, manteniendo el valor de Y fijo, pues entonces yo puedo trazar
un punto, un plano que va a intersectar mi superficie y sobre esa superficie se va a marcar, aquí graficar una curva, bueno, una infinidad de curvas, como lo veíamos al inicio de la clase, y sobre esa, pues entonces lo que tenemos es, vamos a poder trazar unas rectas que nos van a indicar, según la información de las rectas, nos indican si esta recta tiene pendiente positiva, pues nos indica que en este punto, ¿sí?, nuestra recta tuviera pendiente positiva, que no es el caso. En este profesora, caso tiene pendiente. Perdón que la interrumpa, creo que no está compartiendo pantalla. No estoy, gracias. No, Es perdón, la por interrumpir. No está bien porque yo les estoy hablando y me interesa que vean la superficie y resulta que ustedes no la están viendo. Gracias. Entonces, ahí tenemos nuestro gráfico. Este es el gráfico en el que yo les decía que los valores de X son los que están cambiando. El valor de Y es fijo o constante. Aquí está. ¿Sí siguen viendo mi presentación, compañeros? Sí. Sí se ve. ¿Ahorita? Es que me está avisando aquí el Meet que ya no estoy presentando. Bueno, entonces aquí está mi superficie. Sí se ve. Y entonces, gracias. Sobre esta recta en la que es claro que los valores de X cambian, aquí hay un punto. Entonces, para este puntito, este valor de X. Para este puntito aquí que está, este valor de X. Entonces, para este puntito que está aquí, más bien para este puntito que está aquí, este valor de X. Y en todos ellos, Y, el valor de Y, pues es constante, ¿verdad? Este par ordenado tiene la misma Y, este puntito que está aquí tiene la misma Y, y este puntito que estoy señalando tiene la misma Y. Entonces, Y es fija. Entonces, ya decía, sobre esa se traza este plano que va a cortar a mi superficie. Sobre esa superficie se van a dibujar distintas curvas y sobre esta curva en particular que pasa por el plano, yo voy a poder trazar estas rectas. Esta recta va a tener una pendiente positiva o negativa. En este caso, tiene pendiente negativa. A medida que X está aumentando, pues ya se ve que mi recta va a ir decreciendo. Entonces, con esta recta, pues yo voy a poder hacer el análisis de la función en este puntito o todos los puntitos que pasen sobre esta recta. Si yo eligiera otro valor de X, cualquier otro valor de X y me acercara a ese valor de X por la izquierda y por la derecha, yo tendría otra recta, digo otra curva que se dibujaría aquí en la superficie. Entonces, ¿cuántas curvas tengo? Pues una infinidad en dirección de X, ¿sí? Entonces, poder cortar tantos planos como puntos yo quisiera, o más bien sobre curvas, aquí sobre la superficie yo pudiera trazar. Entonces, para eso voy a utilizar, pues, la recta. Entonces, ¿qué es lo que me da la derivada parcial? Pues el valor de la derivada parcial, lo que me va a representar es la pendiente de las rectas tangentes a nuestras curvas en el punto que yo haya elegido. En este caso es el punto Y sub 0, X sub 0. Entonces, con solo esa información que yo ya aprendí el semestre pasado, el signo de la pendiente y su magnitud, su tamaño, su magnitud, si es un valor pequeño, pues quiere decir que el incremento es pequeño, el incremento de la función z es pequeño, y si la pendiente tiene un valor alto, pues entonces quiere decir que el incremento de la función z es alto. Entonces, la derivada parcial lo que va a ayudarme es a analizar, de pasar de una función z que depende de dos variables independientes, la derivada parcial, el análisis de la derivada parcial lo que me va a hacer es tomar a la función que solo va a depender a la función z que solo va a depender de x. Si derivo con respecto a x. Si yo derivada con respecto a y, aquí, entonces lo que yo voy a hacer ahora es que el valor de las y's son los que van a cambiar y el valor, voy a elegir un valor nada más para x, le voy a asignar un valor para x y lo que yo voy a hacer es que y varíe. Entonces, nuevamente pues tengo esta superficie y ahora el plano irá
en dirección del eje Y. Entonces, sobre la superficie, ahora tendré curvas de este tipo, ¿no? Sobre mi superficie tendré curvas en dirección del eje Y, y sobre esa curva yo puedo trazar, yo voy a poder trazar rectas tangentes a mi superficie, y esas rectas pues también tendrán pendientes positivas, digo negativas, que es este caso el verde, o positivas, que es el caso amarillo. Entonces, con el trazo de rectas y de una curva sobre la superficie, sobre este plano, entonces yo puedo utilizar la derivada parcial para analizar esta curva en particular que pasa sobre la superficie, y en cualquiera de los puntos de mi curva, de esta curva, yo puedo trazar rectas tangentes que me indicarán su pendiente y en la magnitud de esa pendiente. Entonces me estará diciendo cómo se está comportando la función z, ¿sí? Cuando y varía. Es decir, voy a hacer un análisis solamente de la función z solo con z cambiando, es decir, z en función de y. A eso es a lo que la derivada parcial nos reduce el análisis. Entonces, pues, para eso es para lo que utilizamos las derivadas parciales. Bien, ahí ya tenemos nuestro gráfico. ¿Sí lo estaban viendo, verdad, compañeros? Sí. Ok. Sí. Gracias. Entonces, ahí tenemos nuestra derivadas parciales. Ahora yo les decía, ¿qué es lo que vamos a hacer en el caso de las derivadas parciales? Ya teníamos nuestro, creo que ya tenía uno en espacio en blanco, déjenme localizarlo. Aquí lo encuentro. Bien. En nuestros ejercicios ya habíamos aprendido a utilizar la derivada parcial de un golpe y porrazo. Empezamos a utilizar la definición solamente a través de pasos. Ahora ya lo vamos a utilizar de forma corrida para poder hacer nuestro análisis. Entonces vamos a escribir la función. Ya decía yo que la función que ahorita van a analizar, pues es esa que aparece en sus pantallas. Utilizar la definición de derivada para llegar al punto, a nuestro asunto. Esta es nuestra función y utilizamos la derivada parcial, la definición. Entonces, utilizando la definición de derivada parcial con respecto de x, pues lo que hacíamos era el límite de x más h, o delta de x, como lo quieran ver, al cuadrado, más y al cuadrado, que se mantiene fija, menos x al cuadrado más y al cuadrado. Esta es la definición de derivada parcial cuando el incremento de x, sobre el incremento de x, cuando nuestro incremento en x tiende a ser 0. Esta es la definición. Entonces, haciendo las respectivas operaciones, nuevamente escribo el límite cuando el incremento tiende a 0, y nuevamente empiezo a aplicarlo. Entonces, tengo x al cuadrado más 2xh más h al cuadrado menos x al cuadrado menos y al cuadrado, todo esto dividido por delta x. Y entonces lo siguiente que tenemos que hacer pues es eliminar los términos semejantes. Recordar que cada término después del signo menos se va a cancelar con alguno de los que ya teníamos del lado derecho. Aquí me faltó el más y al cuadrado. Más y al cuadrado. Ahí está. Entonces yo lo cancelo también. Y entonces, ¿qué es lo que nos queda? Pues lo que nos va a quedar es el límite de 2xh más h al cuadrado. Sí, ¿verdad, compañeros? Sí. Sí, profesor. Ok, ahí está.
Entonces, delta de x tiende a 0. Entonces, ya después hacíamos la división, este cociente, entre... Nada más observación. Arriba en el numerador estás utilizando Estoy h's, utilizando los dos, en el sí. denominador estás utilizando incrementos. Gracias. Entonces aquí, por favor, compañeros, si utilizamos el incremento, hay que utilizar incremento. Si utilizamos h, pues nuestra h. O sea, profesora, una duda. Ahí podemos utilizar cualquiera y ambas estarían bien, ¿cierto? Sí. Ok, gracias. Sí. Sí, pero en este caso, como yo cometí el error de anotar las dos, entonces aquí pues esto estaría mal, ¿verdad? Entonces aquí, nuevamente, aquí yo tengo h y aquí tengo h. Ahí está. Bien, entonces, haciendo la operación, división el cociente, pues lo que tenemos es justamente es 2x más h, y ya tengo nuestro límite. Ahora sí, ya teniendo este límite y ya habiendo agotado todas las cancelaciones, los términos semejantes y demás, pues entonces ya puedo aplicar las propiedades de los límites, recordando que esta es una constante, ¿sí? Entonces, al evaluar el límite, ya puedo evaluarlo aquí, pues lo que me queda es la constante, que es 2x, más h, que vale 0. Entonces, pues aquí tengo mi derivada parcial. Y de igual forma, cuando yo obtengo la derivada parcial de la función y con respecto, la función f con respecto a y, pues lo que voy a escribir es el límite, ahora, límite de x al cuadrado, y ahora la que va a recibir el incremento es la variable y, entonces y más h al cuadrado, ¿sí? Menos la función x al cuadrado, más y al cuadrado, todo esto dividido por h, cuando h tiende a 0. Entonces el límite cuando h tiende a 0, ¿sí? Ahora desarrollo el binomio para y, entonces más y al cuadrado, más 2 YH, más h al cuadrado, menos x al cuadrado, menos y al cuadrado, todo esto dividido por h. Entonces voy a simplificar los términos semejantes, ahí los tengo, y lo que queda es este límite, esto es igual al límite, cuando h tiende a 0, de 2YH más h al cuadrado, todo dividido por h. Entonces, límite de 2, a ver aquí, ¿por qué me quedó la h? Ah, sí, quedó límite cuando h tiende a 0 de 2y más h al cuadrado, h, ahí está. Entonces esto es igual a 2y. Por las propiedades de los límites, esto es igual a 2y. Y ahí ya tengo. Entonces, aquí lo que lo que me interesa es que ustedes vean que la derivada parcial de la función con respecto a x, utilizando la definición de derivada, fue igual a 2x. Y por otro lado, que utilizando la derivada parcial de la función y con respecto, la función f con respecto a y, pues es 2y. ¿Sí? En esto es en lo que centraremos ahorita nuestra atención. Ahí está, en esta parte. ¿Sí? La derivada parcial de la función utilizando la definición de derivada, pues es 2x. Entonces, derivada parcial de la función con respecto a x, 2x. Derivada parcial de la función con respecto a y, 2y. Entonces, ahora voy a regresarme a la función z. Aquí mi x está solita,
no está acompañada, no está multiplicando a y. Aquí y está solita, tampoco está multiplicando a y, a x. Entonces, fíjense aquí, si yo tomara la función z y la derivo con respecto a x, si y está solita, lo voy a considerar una constante. Entonces, la derivada de z con respecto a x es, utilizando las fórmulas de derivación, pues sería 2x. ¿Todos están de acuerdo en eso, compañeros? Sí, profesora. Sí, profesora. Si y, como estoy obteniendo la derivada parcial de x, quiere decir que y es constante. Entonces, la derivada de esta constante es 0. Y entonces, utilizando las fórmulas de derivación, yo obtendría la misma derivada que obtuve con la derivada parcial. Ahora, voy a tomar esta función z y la voy a derivar con respecto a y. Ahora, x es la función, la constante. X se va a mantener constante, entonces aquí, cuando x está solita, como es una constante, pues entonces así la voy a tomar. Entonces, derivada parcial de z con respecto a y, voy a tomar este término que tiene y lo derivo como yo sé la derivada de este término con respecto a y es 2y. La derivada de este término con respecto a y, como es una constante, pues es 0. Y entonces ya tengo la derivada parcial de la función con respecto a y. ¿Sí, compañeros? Sí, profesora. Ahora entonces, gracias. Ahora entonces, voy a poner otro ejemplo. Si yo tengo, ahora por el ejemplo es muy similar al anterior. Si yo tengo la función z igual a x al cubo más y a la cuarta, voy a poner. Y yo quiero utilizar ya no la definición de derivada, sino las fórmulas de derivación que ustedes aprendieron el semestre pasado. Voy a utilizar esas fórmulas de derivación y voy a decir que la derivada parcial de la función, la derivada parcial de z con respecto a x, eso me está indicando que cuando derivo parcialmente con respecto de x, entonces y es constante. Entonces, en donde aparezca y solita se va a considerar una constante. Entonces, voy a derivar término a término con respecto a x. Entonces, este término, la derivada de este término con respecto a x, pues es 3x al cuadrado. La derivada de este término con respecto a x, pues esta es una constante, entonces es 0. Y ya terminé. Entonces, derivada parcial de la función z con respecto a y, ahora lo que me está indicando es que estoy derivando parcialmente con respecto a y entonces x es constante. ¿Sí? X no va a cambiar, como lo indicamos en nuestro gráfico. Entonces, x no cambia, y es la que varía, y entonces como x no cambia, se considera una constante, entonces la derivada de una constante es 0. La derivada de este término con respecto a y, pues entonces ahora es 4y al cubo. ¿Sí, compañeros? ¿Alguna duda? ¿Todos pudieron hacer este ejercicio? Sí, profesora. Okay. Sí, profesora. Sí. Ahora, entonces, cuando derivo parcialmente, si las variables están solitas, no están multiplicadas por otra variable, entonces yo ya sé que se van a considerar una constante dependiendo de la derivada parcial. Ahora, ¿qué ocurre? En este caso, ¿qué ocurre con z igual al producto xy? ¿Sí? Al producto xy. Aquí voy a tomar nuevamente la derivada parcial de esta función con respecto a x, la definición. Derivada de z, por favor, todos tomen la definición, hagan la definición, por favor.
todos, derivada de la función de z con respecto a x, vamos a tomar la definición. Y vamos a ver qué está ocurriendo. Derivada parcial, entonces, voy a mantener ahora esto, lo que me indica, utilizando la definición, lo que me está diciendo es que voy a tomar el límite de x tomando su incremento, ¿sí? Dando el incremento a x y manteniendo y fija. Entonces, menos xy, xy, todo esto dividido por h, cuando h tiende a 0. Entonces, ahora escribo el límite de xy más hy menos xy. Todo esto dividido por h cuando h tiende a 0. Ahora elimino los términos semejantes, que es este término nada más. Y entonces ahora escribo el límite cuando h tiende a 0 de hy sobre h. Y esto no es otra cosa que el límite de y cuando h tiende a 0. Entonces, y es constante y lo que me está diciendo es que la derivada de f con respecto a x es igual con y. Ahora voy a utilizar la definición para hallar la derivada parcial con respecto a y. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Límite de x, ahora x se mantiene fija y a y le doy su incremento, la hago variar, ¿sí? Entonces voy a ver qué está ocurriendo. Sobre h cuando h tiende a 0. Entonces esto es igual al límite de xy más hx menos xy sobre h. Entonces ahora aquí voy a eliminar nuevamente a x y y ahora lo que me queda es cuando h tiende a 0, es el límite cuando h tiende a 0 de hx, todo esto dividido por h, y entonces al final es el límite de x cuando h tiende a 0, como x es una constante, ¿verdad? X es una constante porque estoy diciendo aquí que cuando y cambia, pues x es constante, entonces el límite de una constante es la constante. Entonces ahí tengo la derivada parcial de f con respecto a a ver aquí, a y. A y es igual con x. Entonces fíjense aquí qué es lo que estamos haciendo. Cuando las variables, aquí, cuando eran solitas las variables, no había problema. Aquí ahora entonces, cuando las variables están multiplicándose, cuando tenemos un producto, nuestra variable se mantiene constante, sí es una constante, pero es el equivalente a un número, o sea, es un número y no desaparece porque ese número está multiplicando a cualquiera de las variables. Si y es la constante, entonces esa y está multiplicando a nuestra x. Es un número que va a multiplicar, que va a afectar a nuestra variable x en la operación porque es un producto. No la puede eliminar así porque sí. Entonces, vamos a suponer que aquí fuera un 4, aquí hubiera un 4. Ese 4 es una constante, es un número, entonces ese número siempre va a estar multiplicando bien a x o bien a y, ¿verdad? Entonces está multiplicando, no lo puedo quitar así, pum, no, se mantiene. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es en nuestra y, en el caso de la derivada parcial con respecto a x, lo que yo hice justamente es, si la derivada, al derivar esta función, lo que yo voy a hacer es, cuando derivo parcialmente con respecto a x, lo que yo voy a hacer es derivar x, tomar la derivada de x, que es 1, y y, que está multiplicando, la voy a dejar ahí. Entonces, 1 por y, pues es y, que es lo que aquí obtengo. Ahora,
Cuando yo derivo parcialmente esta función con respecto a y, lo que voy a hacer es derivar y la x que está multiplicando, pues la dejo ahí. Entonces la derivada de y es 1 por x, pues es x. Y ahí ya tengo la derivada parcial. Si yo utilizase las fórmulas de derivación, ya no aquí utilicé la definición para ver cuál era su derivada. Y ya comprobé que utilizando las fórmulas de derivación, llego al mismo resultado. Entonces, ¿hay alguna duda, compañeros? Ya nada más te quedan 4 minutos. Gracias. Entonces, ahorita les voy a mandar el otro enlace y ahorita regresamos a mientras, bueno, no, mientras no. Les envío el enlace y enseguida nos volvemos a conectar, compañeros. Ahorita los vuelvo a ver. Estábamos viendo nuestra forma de derivación. Entonces, lo que vamos a tener aquí es, en otro ejemplo, vamos a tomar a la función z, vamos a escribir a nuestra, permítanme porque siguen ingresando. Bueno. Tenemos a la función z ahora como un producto. Entonces voy a escribir x al cuadrado y al cubo. Ahí está nuestra función. Entonces, nuestra función para obtener la derivada parcial de z con respecto a x, pues entonces hemos dicho que y, si está multiplicando, será un producto. Entonces, lo que vamos a hacer es derivar, ahora lo que haremos es derivar parcialmente a x y mantenemos a y fija. Entonces, la derivada de x al cuadrado, pues es 2x y mi y la mantengo fija. Tal cual está, tal cual la copio. Lo otro es la derivada parcial ahora entonces con respecto a y, entonces escribo derivada parcial de z con respecto a y es igual. Ahora me concentro, pongo mi atención en esta y al cubo y sé que esta x pues va a ser constante, entonces la paso ahí porque está multiplicando a y. Entonces, a x la voy a mantener en su espacito, ahí, le voy a dejar aquí, voy a dejar aquí separada, le escribo tal cual. Entonces, ¿cuál es la derivada de y al cubo? Es 3y cuadrada. Entonces, voy a escribir 3y al cuadrado. ¿Por qué acabo de hacer esto? Pude haber escrito la x al cuadrado y después escribir la derivada. Pero aquí lo que me interesa es que todos tienen que ver que en las derivadas, en cualquier expresión algebraica, primero escribimos las constantes, luego escribimos en orden las variables. Entonces, las constantes y luego en orden son primero las x y luego las y. Así hice aquí. Primero la constante, luego la x y luego la y. Entonces, el objetivo aquí es que todos escriban en orden cuando tenemos dos variables, ¿sí? Que se mantenga el orden que me dieron al inicio. Sí. ¿Alguien abrió su micro? Profesora, tengo una duda. ¿No es 3y cuadrada o...? Sí. ¿O por qué 3x? Aquí 3y cuadrada. Por lo que acabo de decir. Sí, perdón. ¿Sí? Ok. Entonces, primero las constantes, luego la x y luego las y. Así. Entonces, voy a escribirlas en ese orden. ¿Sí? Ahora, entonces, voy a escribir z, otro ejemplo. Z, x, ahora voy a escribir a y al x al cubo, y al cuadrado. Y obtengo su derivada parcial con respecto a y.
Entonces, con respecto, aquí no tengo que perder de vista con respecto a qué derivada estoy, con qué respecto a qué variable estoy derivando. En este caso es con respecto a y entonces cuando x es en un producto, x está multiplicando, x es una constante y la paso igualita. Entonces escribo x al cubo y luego derivo mi y. ¿Cuál es la derivada de y al cuadrado? 2y. Entonces, primero escribiré 2 y aquí mi y. ¿No? Mantengo el orden. 2x al cubo y. Si quiero la derivada parcial de z con respecto a x, entonces y es constante. Entonces, concentro mi atención aquí y derivo este término con respecto a x, que es 3x al cuadrado y al cuadrado. Otro ejemplo. Z es igual a x y a la cuarta. Entonces, la derivada parcial de z con respecto a x, bien, daremos algunos segundos para que ustedes la obtengan y ver si coinciden con la mía, con el resultado que yo obtuve. Entonces, ahí tenemos la derivada parcial de z con respecto a x, pues no es otra cosa que y a la cuarta. La derivada parcial de z con respecto a y es igual a, demos algunos segundos, es igual a 4xy al cubo. ¿Todos están de acuerdo, compañeros? ¿Todos llegamos al mismo resultado? Sí, maestra. Sí, profesor. Solamente estamos utilizando las primeras fórmulas de derivación, entonces estas fórmulas son fáciles de derivar. Entonces, ahora vamos a escribir otro ejemplo en el que intervienen varias operaciones. Entonces, tengo a z es igual con 3. Bueno, antes de continuar, pues hago lo que, un ejemplo que es muy recurrente. Voy a escribir z es igual a 1/2 y a la 1/2. Este tipo de función es de uso muy común en el análisis microeconómico. Este tipo de funciones, yo ya les hablaba que son hipérbolas equiláteras. Es un modelo muy recurrente en el uso de la microeconomía. Entonces, ahí está nuevamente, x multiplica y. Entonces, derivada parcial de z, bueno, aquí le voy a poner la derivada parcial de z con respecto a x es igual a, demos algunos momentitos, algunos minutitos, segunditos, para que ustedes la obtengan y yo la escribo. Entonces su derivada es 1/2 de x a la menos 1/2 y a la 1/2. Y si yo escribo esto de otra forma, pues yo tendría que es y raíz cuadrada de y que divide a 2 sobre x raíz. Así quedaría. O inclusive todavía eso lo podría escribir como 1/2 de el cociente y sobre x raíz. Así. Entonces, es importante recordar que nosotros vamos a hallar el valor de las funciones. Entonces, importante recordar que si esta es una función y esta es una función derivada,
entonces yo voy a poder calcular su valor. Entonces, si tengo exponentes negativos, pues eso implicaría meter más operaciones en mi calculadora. En cambio, vean que esta expresión, el cálculo numérico de esta expresión es más difícil que si yo la calculo así. Entonces calculo el cociente de dos números, les extraigo raíz y los multiplico por 1/2. Entonces hay que aprender a ir y venir en cuanto a las operaciones. Entonces tengo ahora que la derivada parcial de la función z con respecto a y es igual a 1/2 nuevamente, 1/2 de x a la 1/2, que se mantiene fija porque es constante, y y a la menos 1/2. Entonces el resultado final nuevamente es 1/2, ¿sí?, de x sobre y raíz. Y ahí ya tengo el resultado. Entonces, vean, es muy sencillo, es muy fácil. Ya la derivada parcial, utilizando la definición de derivada, pues implicaría todavía más operaciones y sería más difícil de resolver. En cambio, pues ya utilizando las fórmulas de derivación, puedo obtener fácilmente la derivada, en comparación de una definición de derivada. Bueno, ahí está. Entonces, el otro ejemplo es, por ejemplo, z cuando tengo productos x cuadrada y al cubo menos 3x a la 2 más 4y al cubo más 3. Ahí está. Podríamos verlo como un polinomio. Tenemos 1, 2, 3 y 4 términos. En ellos aparecen el producto de las dos variables, la variable x solita y la variable y solita, y además ahora una constante, un número. Entonces, si derivo parcialmente la función con respecto a x, derivada parcial de z con respecto a x, pues yo ya sé derivar este producto, ¿verdad? La derivada de este producto, pues yo escribo a 2x y al cubo. Ahora, voy a derivar este término que yo ya sé. Como x está solita, pues entonces yo ya sé cómo se deriva, ¿verdad? Entonces es menos 6x. Ahora, la derivada de este término con respecto a x, como y es fija, pues entonces esta es una constante y su derivada es 0. La derivada de 3, que es una constante numérica, pues entonces es 0. Y ya tengo la derivada. De igual forma, yo puedo obtener la derivada parcial de z con respecto a y nuevamente, pues este es un producto, pues entonces yo ya sé cómo se va a derivar ese producto. Entonces tengo 3x al cuadrado, y cuadrada. La derivada de este término, que es constante, pues es 0. La derivada de y con respecto a, la derivada de este término con respecto a y, pues es más 12y al cuadrado. Y la derivada de esta constante es 0. Y ahí ya tengo mi resultado. Muy bien. ¿Todos pudimos resolver este último ejercicio, compañeros? Nuestro último ejercicio. Sí. Sí, ok. Ok, entonces sigamos con otros ejemplos. Entonces, el uso de las fórmulas de derivación que ustedes vieron el semestre pasado, ¿hay fórmulas para derivar parcialmente con respecto a dos variables? Sí, fórmulas de derivación, pero utilizamos notaciones que combinadas pues ya no son tan fáciles de visualizar. Entonces yo utilizo el criterio de que si ustedes ya saben y conocen las derivadas, las fórmulas de derivación del semestre pasado, las de producto, las de cociente, la logarítmica, exponencial y la de una regla de la cadena, esas mismas utilizaremos acá para
derivar funciones más complejas. Entonces, de momento, pues son suficientes las primeras fórmulas de derivación que ustedes utilizaron el semestre pasado. Entonces, tenemos aquí la función z, ¿sí? Que ahora escribiremos 3xy menos 2x al cuadrado y más 4y al cubo menos 12. Ahí está. Entonces, por favor, intenten utilizar las fórmulas de derivación para hallar la derivada parcial de x y la derivada parcial de y. Daremos algunos segunditos para que resuelvan. Bien, es tiempo suficiente para resolver. Entonces, derivada parcial de z con respecto a x es 3y en un principio, 3y menos 4xy y ya, habremos terminado. ¿Coincidimos, compañeros? ¿Alguien no tiene el mismo resultado que el mío? Ok. La derivada parcial de z con respecto a y. Entonces ahora tengo 3x menos 2x al cuadrado más 12y al cuadrado. Bien, entonces aquí ya habré derivado parcialmente con respecto a y. ¿Por qué es que hacemos varios ejercicios con estas que son tan sencillas? Porque los polinomios, estos polinomios, o como los que escribimos anteriormente, aparecen en cocientes, en productos, en funciones logarítmicas y en funciones exponenciales. Entonces, basta que ustedes sepan derivar polinomios parcialmente para poder utilizar las fórmulas de derivación que ustedes ya conocen, en las que aparecerán expresiones como estas en cocientes, en productos, en funciones logarítmicas o en funciones exponenciales o de reglas de la cadena. Entonces, si ustedes saben resolver estas, pues entonces les será más fácil resolver las siguientes, ¿sí? Entonces, ahí tenemos nuestras fórmulas de derivación. Ahora entonces, a manera de ejemplo, nuevamente, pues tenemos z, otro ejemplo, z es igual a menos 3x al cubo y al cuadrado más 2xy menos 3x más 2y. Entonces, en un primer momento, hallen la derivada parcial de z con respecto a x. Bien, ya todos han terminado, espero. Entonces la derivada es 9x al cuadrado y al cuadrado más 2y menos 3. Derivada parcial de z con respecto a y. Demos algunos segundos para que terminen. Y su derivada entonces es, toma ahora, menos 6
menos 6x al cubo y más 2x más 2. ¿Están de acuerdo conmigo, compañeros? Todos pudimos llegar al resultado. ¿Alguien no pudo llegar a este resultado? ¿No coincide con mi resultado, compañeros? Sí, coincide. Todo bien, maestro. Ok. Bien, entonces, esta es la forma como nosotros resolveremos nuestros ejercicios. El ejercicio, el profesor Bermúdez me comenta que tuvo que ir a alguna cita tiene alguna cita, desconozco, no me comentó a qué hora les va a enviar su ejercicio. Entonces, el ejercicio de hoy, que van a tener que entregar si es que lo envían, consiste en que van a tener que hacer un ejercicio, se les va a dar la función z, ¿no? Se les va a dar la función z o la función f, por ejemplo, 2x más 3y, y se les va a pedir hallar, o más bien aquí se les va a pedir utilizar, voy a hacer un ejercicio parecido al que van a pedirles. ¿Ves? Utilizar la definición de derivada parcial para hallar derivada parcial de la función z, la derivada parcial de la función z con respecto a x, por ejemplo. En un primer inciso. Y luego en un inciso B, se les va a pedir que utilicen las fórmulas de derivación, para hallar, para verificar el resultado del inciso A. Entonces, si un ejemplo de este tipo es prueba de examen. De una vez se los digo, les adelanto. Un ejercicio de este tipo es prueba de examen. Entonces, no basta con utilizar las fórmulas de derivación. Tienen que saber hallar, porque cuando empiezan a utilizar las fórmulas de derivación, las fórmulas, olvidan la definición de derivada. Entonces, todo el mundo sabe derivar perfectamente. Y cuando uno les pregunta qué es una derivada parcial, todos dicen, pues es una fórmula. No, eso no es una derivada parcial. ¿Qué es una derivada parcial? Entonces, pues ustedes dicen, pues es que yo pensé que era una fórmula. No, entonces, no es una fórmula, ¿verdad? Una derivada parcial ya hemos dicho que es, lo que nos está dando es una razón, la derivada parcial de una función z de dos variables es una razón de cambio instantánea, ¿verdad? Y que en un punto pues nos da justamente la pendiente de la recta tangente a la superficie o el gráfico de la función. Nos va a dar mucha información, va a ser esta pendiente, pues va a ser positiva, negativa, pequeña o grande. Entonces nos va a indicar cuánto crece esta función, cuánto varía z cuando una de las variables cambia y la otra se mantiene constante. Eso es lo que nos va a dar la derivada parcial. Entonces, lo digo para que tengan en mente. Entonces, todos los resultados no son otra cosa que la pendiente de la recta tangente.
Ahora, ¿por qué no se ve acá, por ejemplo, aquí? Este resultado me está dando la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función. Recordar que la pendiente es un número que puede ser positivo, negativo o cero. Entonces, aquí no se ve porque no está evaluada. Cuando ya está evaluada, me va a dar eso, la pendiente de la recta tangente a la superficie, ¿verdad? Entonces aquí este resultado también, esta expresión, lo que me está indicando, me va a dar, al ser evaluada, me está dando la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función en un punto determinado. Entonces, eso es lo que estamos hallando. Bien, entonces, pues aquí está un ejemplo del ejercicio que les va a enviar el profesor. Entonces, acá primero tendrán que utilizar la definición de la derivada, es decir, cuando ven la derivada parcial de x, darán un incremento a x que pueden utilizar como incremento, bien sea h o bien sea delta triangulito x, ¿verdad? Entonces, ese será su incremento. Y posteriormente, nada más para derivada parcial. Ya el profesor les indicará si es eso o no. Con delta, digo con el triangulito o incremento o su h. Entonces, eso va a depender. Desconozco si ya se las envió. Pueden verificar, porfa, si ya les envió su tarea. Ah, no, veo que no. Todavía no les ha enviado porque a mí no me la ha enviado. Entonces, tendrán que esperar a la hora que les envíen su tarea y ya posteriormente pues nos las entregarán. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Para quienes tienen duda, nos quedamos a trabajar un rato más. Para los que no tienen duda, ya les quedó claro o son recursadores o repetidores, pues entonces esto ya lo tienen más que claro. Estos son elementos muy de inicio de curso, ya sería su segunda o su tercera o su cuarta vez si es que están recursando la materia. Entonces, nos vemos la siguiente clase. Para los demás nos quedamos y seguimos haciendo ejercicios, ya en los que ustedes van a tener que participar. Necesito ver que ya todos han, ya saben derivar. La otra situación es que aunque yo les digo que ya se pueden retirar, hay mucha tentación de decir, híjole, yo mejor le corro porque no me vaya a preguntar y como no sé, pues mejor le corro. Entonces, gran error. Primero porque a lo mejor ni le toca, ¿no? Ni le toca que le pregunte, ya de error salió corriendo, salió huyendo, entonces ni ejercitó, ni le tocó, ni aprendió. Entonces, mal hecho. Luego me dicen, ay, maestra, pues es que yo me salí porque pensaba que me iba a preguntar. O sea, aquí ya vemos al menos 30 que no sabemos si les va a tocar a todos, ¿no? Y ni siquiera sabemos si le va a tocar, pero pues tienen tal temor a que les pregunten que salen corriendo. Entonces, es una mala decisión, una mala táctica, salir corriendo porque, digo, igual les toca, igual y no. Y si les toca, pues, ¿qué pueden perder? Pues simplemente pues que no se responda y se pueda resolver en el momento, ¿no? Su duda. Bien, entonces para los que nos quedamos, que nos vamos a quedar a trabajar aquí, vamos a seguir haciendo ejercicios. Entonces, ahora vamos a escribir. Si sus micros no sirven, por favor, si se quedan callados, como Jaime no está, no me va a poder decir que están escribiendo en el chat. Además, en el chat, pues, no me van a poder decir sus resultados. Entonces, nada más les comento eso. En la página nos está preguntando el compañero, Miguel. Nos pregunta, ¿en qué salón nos vamos a ver la próxima semana? El salón aparece en la página de la facultad, compañero. Ahí ya están los salones que nos van a destinar. Entonces, ahí nada más es cuestión de que usted se eche un clavadito ahí a la página de la facultad y ya están los salones en el que nos veremos la próxima clase. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con nuestra clase del día de hoy. Entonces, estamos que vamos a utilizar... Profa, Sí.
Disculpe, yo tengo una duda en la página anterior. Sí. En la anterior, en esa. Es que, bueno, mi duda es que, ¿qué pasó con por ejemplo, en la primera, ¿qué pasó con qué pasó con el 4y al cubo? En esta, aquí, ¿o en este? Ok. Sí. Aquí. Bien. Decíamos que en un polinomio vamos a encontrar términos en los que las variables están multiplicando. Ahí veo que ya no tiene duda. El término donde la variable está solita, cuando está derivando con respecto a x y y está solita, esta se considera una constante, como este número. Nada más que aquí sí es un número y acá esta constante puede tomar cualquier valor. Pero es un número. Entonces, como está solamente sumando y está solita, pues se considera como esto, un número, y entonces como usted está derivando con x, entonces la derivada de un número con respecto a x, pues es 0. ¿Sí, compañera? Ya. Sí, gracias. Ok. Igual acá en la derivada en z, en el otro ejemplo, pues hay expresiones, hay términos en los que las variables se están multiplicando y hay términos en los que las variables están solitas. Si derivamos con respecto a x, entonces este término se considera un número porque está solito, no está multiplicando a la variable. Entonces, este término se considera un número y la derivada de este número es 0. En este caso, si usted deriva con respecto a y, este término en x solita se va a considerar como un número, una constante. Entonces, la derivada de una constante, cuando usted deriva con respecto a y, pues es 0. ¿Sí, compañera? Sí, profe, ya entendí. Profesora, Gracias. Yo tengo una duda en esa misma página. Sí. En el segundo ejercicio, cuando es la de y, sí, en esa, ¿por qué 6x? Bueno, menos 6, o sea, la constante menos 3 siempre va a multiplicar el 3, no, abajo, en la de abajo. Sí, solo que estoy aquí, o sea, usted me dice este resultado. No, ¿Sí es esta? de esta. Sí. Okay. O sea, el menos 3, el menos 6 queda en la derivada parcial de y, porque es que no entiendo de dónde sale. No comprendo la verdad. De este término, ¿de dónde sale este término? No, el primer término, el menos 9x cuadrada, y cuadrada y menos 6x cúbica, y solita. O sea, no entiendo de dónde salen esos términos. Este término, más bien, este resultado pues sale de tomar este término, usted se concentra aquí. Aquí. Entonces, como es un producto de dos variables, entonces si está derivando con respecto de x, la y es una constante, como este numerito. Este es una constante y va a afectar al producto. Entonces, este número que está multiplicando también va a afectar a nuestro producto. Entonces, lo que yo voy a hacer es tomar con respecto de x, lo que va a suceder aquí es que a la y, que es una constante, que es un número, no va a desaparecer, entonces lo mantengo en el resultado. Y solo me concentro en esta parte de ese producto para derivar con respecto a x. La derivada de menos 3x al cubo es menos 9x al cuadrado. Y mantengo fija a esta constante y, que está multiplicando, por eso no la quito. En la otra derivada, voy a derivar con respecto a y, entonces ahora x es fija, se mantiene constante. Como está multiplicando, ahí se mantiene, ¿sí? Entonces, ahí lo dejo expresado. Dejo expresado el producto por x al cubo y ahora tomo
menos 3 y cuadrada. Para derivar, ¿cuál es la derivada de menos 3y al cuadrado? Pues es menos 6y. Y yo mantengo el orden. Voy a mantener el orden. Primero las constantes, luego las x y luego las y. Ahora, en este término, por ejemplo, están multiplicando. Cuando derivo con respecto de x, y es una constante. ¿Sí? Como está multiplicando, pues dejo expresado que está multiplicando. Y es una constante que va a multiplicar. Y me concentro en 2y. La derivada de 2y es 2, que multiplica a y. Para la derivada de y, aquí lo que hago es, x es constante y está multiplicando. Entonces la voy a tener que dejar ahí expresada, que va a multiplicar. Entonces ahora solo tomaré 2y. La derivada de 2y es 2. ¿Sí, compañero? Cuando aparecen solitas, como no están multiplicando aquí, entonces se considera como lo que es una constante. Entonces ahí la derivada de la función con respecto a y, pues entonces es una constante, y la derivada de una constante con respecto a x es 0. Bien, usted mismo, compañero, para verificar que ya quedó claro este ejercicio. Si tenemos a z igual a 4x a la 1/2y, entonces usted, por favor, el que hizo la pregunta, deme la derivada con respecto a la derivada parcial con respecto a x. Y es constante y como es un producto, tengo que dejar expresado ese producto. Entonces, ¿cuál es la derivada, compañero? Sí, la derivada sería 2x sí, menos 1/2, menos 1/2y 2x elevado a la menos 1/2, sí, de y. y, ¿verdad? Ahí ya está. Entonces, derivada parcial de z con respecto a y ahora. Deme su derivada, por favor. Sería 4x 1/2y. 4x a la 1/2. Pero vea usted me dijo, oye, efectivamente aquí la x, como está multiplicando y es una constante, se deja expresado el producto. Y ahora solo derivo 4y. ¿Cuál es la derivada de 4y, compañero? Sí, es 4, no 4y. Sí. Exactamente, ¿verdad? Entonces, ahí está. Ahora usted mismo, si yo tengo z, que es igual a 3x cuadrada y al cuadrado menos 2x más 4y al cuadrado, ¿cuál es la derivada parcial con respecto a x, compañero? Sí, con respecto a x es 6x y cuadrada menos 2. Menos 2, muy bien. Y luego la derivada parcial de la función con respecto a y, ¿cuál es, compañero? Es 6x cuadrada y Así menos 8y. No, no es menos. No. Más 8y, perdón. Sí. Más 8y. 8y. Pues ya estuvo. Ahí está. ¿Ya le quedó claro entonces, compañero? Sí, gracias. Sí, ok. Entonces, cuando está multiplicando, el producto se mantiene cuando hacemos una u otra variable constante. Se pasa y dejo expresado ese producto, porque esta es una constante, ¿sí? Es una constante, es un número al final. No sé cuál es ese número, pero como es una constante y multiplica, pues ahí lo paso. Cuando eso solo aparece solita, sí se considera una constante, pero al derivar con respecto a cada una de las variables, va a desaparecer, ¿sí? Entonces, bueno, ahí ya tenemos.
Entonces tenemos z igual a, vamos a poner ahora, fíjense, este ejemplo. Así. Profesora, yo tengo una duda. Sí. ¿Por qué en la de 6xy cuadrada menos 2x no pasa de ninguna manera el 4y cuadrada? Aquí, en este. No, Bueno. en la parcial de x. De queda x, como, fíjense. ajá. Aquí tenemos, en este término aparece x, sí, y entonces la derivo. En este término aparece x, sí, y entonces derivo. En este término aparece x, no. Entonces la mantengo, lo tengo como una constante. Lo considero como una constante y su derivada es 0. Ahora, con respecto a y. En este término aparece y, sí, entonces lo derivo. En este término aparece y, no, entonces es una constante y la derivada de una constante es 0. En este término aparece y, sí, entonces la derivo. Y aquí está su derivada. Ok, ya entendí. Gracias. Ok, bueno. Entonces, el siguiente ejemplo es un ejemplo de esta es una función en esta forma. Entonces, con las fórmulas que tenemos todavía no podemos derivar. Sin embargo, podemos reescribir esta función. Entonces, si yo escribo como xy a la 1/2, ya se ve más amigable, pero aún así todavía no puedo derivar con las fórmulas que ahorita tengo hasta el momento. Entonces, lo que yo voy a hacer, como lo que tengo aquí es un producto, pues entonces lo que voy a hacer es asignarle o distribuir la raíz en cada uno de los factores. ¿Sí? Por las propiedades de los exponentes o los radicales, pues entonces yo voy a poder derivar esta función de esta forma. Ya visto de esta forma, pues entonces ya lo puedo derivar. Esa es una situación que aparece mucho en los libros de texto. Esta es una forma de derivarla. Pues, posteriormente vamos a poder ver que también vamos a poderla derivar de otra forma, pero ahorita con las fórmulas iniciales, pues vamos a derivarlo de esta forma. ¿Sí? Ahora, ya recuerdan que la función z podía depender de otras variables, digo, de las variables x y y, pero también podíamos escribir x1, x sub 2. Entonces, si nosotros tomamos la derivada parcial de z con respecto de x sub 1, ¿sí? Pues el resultado, la derivada parcial, ¿todos están de acuerdo en que es x sub 2? ¿Compañeros? Sí, profesora. Sí. Ahora, si derivo parcialmente la función con respecto de x sub 2, pues el resultado es x sub 1. Entonces, estos subíndices aparecen con mucha frecuencia en los libros, en sus clases de microeconomía. Les dan subíndices, ya decíamos que les gusta dar subíndices a las variables. Entonces, cuando pasamos de las variables x, y, que es tradicionalmente como nosotros empezamos a hacer el análisis de funciones, la mayoría de los alumnos se queda con estas ideas y cuando se les presenta esta, salen corriendo. Dicen, ay, no, esa no lo conozco, me da horror, no lo sé. Pues sí lo saben, compañeros. Dijimos al inicio que se puede depender de x1, x sub 2 y también de letras. Entonces decimos que si z es igual, por ejemplo, a 2x sub a y x sub b, también no hay por qué temerle. Son dos variables, z depende de dos variables, aquí z depende de dos variables, z depende de dos variables, z depende de dos variables. No importa cómo estén denotadas esas variables, yo ya sé trabajar. Entonces aquí lo que me estarían pidiendo es la derivada parcial de la función z con respecto a x sub a. Entonces su derivada será, por supuesto, 2x sub b.
y la derivada parcial de z con respecto a x sub b, pues también es 2x sub a. Entonces, esta expresión, el producto, estos productos, ya sea o de esta forma o como están aquí, siempre van a aparecer en sus cursos de microeconomía. Entonces, a los profesores de micro les gusta mucho utilizar estas en particular o estas y para pantallar a los alumnos y más bien es para incrementar nada más el grado de dificultad. ¿Por qué lo hacen? Pues nada más para probarlos, porque ellos consideran que estas que son sencillitas, que son con X y Y, ustedes ya las saben, entonces lo que hacen es ponerles un 4 y decirles, a ver qué hacen con estas, a ver si saben derivar. Pues claro que saben derivar, nada más que el alumno pues luego dice, no, es que no nos enseñaron a derivar con esos. Y dice el profesor, pero no les enseñaron que era lo mismo, son dos variables independientes. No, es que nosotros nada más nos enseñaron así, con X y Y. Entonces, desde un principio acá nosotros hemos dicho que las funciones Z pues pueden estar en función de dos variables, sí, aquí son dos variables, pero pueden denotarse de distintas formas, ¿no? Entonces, no se me asusten ni piensen que es más difícil, es exactamente lo mismo. Entonces, aquí tenemos, y en microeconomía recuerden que se les da nombres a las variables, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos a la función Z, que ahora inclusive, fíjense, vamos a decir, por ejemplo, K y L. Ahí están. No fue ni X ni Y, ni fue X sub 1 o Y sub 1, sino ya le dimos su nombre a la variable que en este caso es K y en este caso es L. Entonces, pues aquí lo que obtenemos es la derivada de Z con respecto a K. Entonces, pues su derivada es 1/2 de K a la menos 1/2, L a la 1/2. Y la derivada parcial de Z con respecto a L, pues también no es otra cosa que 1/2 de K a la 1/2, L a la menos 1/2. Y ya vimos que para hallar el valor de estas funciones, lo que es conveniente es tomar 1/2 por L, el cociente L sobre K, a la raíz o a la 1/2, como quieran verlo, ¿sí? Y también acá vimos que el resultado se puede ver como 1/2 de K, L raíz. Entonces, para hallar el valor de la función, pues me conviene más dejarlo escrito así, ¿sí? Que utilizando exponentes negativos. Híjole, no me comentan, compañeros, pero ya es la hora de su clase. Bueno, ya terminó la clase por el día de hoy, compañeros. Gracias, nos vemos la siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego, compañeros.